Comentarles algunos elementos importantes, ¿cierto? Si usted no sabía, se lo cuento yo, que el día de mañana, perdón, el día de mañana, el día lunes no hay clases, ¿cierto? Es un feriado legal, ya legalizado el día de ayer. Así que sé que están súper tristes por eso, muy terrible, ¿cierto? La situación. Pero es un feriado legal por el Día de los Pueblos Originarios, ¿ya? Así que eh, creo que no era por los pueblos originarios, creo que me equivoqué yo, ¿ya? Pero la cosa es que es un feriado avisado hace poquito, así que el día lunes no vamos a tener clase. ¿Sí? ¿Estoy bien, Renata? No se preocupe de nada, estamos recién empezando, ¿ya? ¿Cierto, Antonia? Hacía falta entre medio un feriado. Ya, entonces, sí, Araí, ayer teníamos clase remota. Ya, así que si usted, hola Amelia, si usted no ha visto la clase remota o no la hizo el día de ayer, de todas maneras, por favor, le recomiendo mirarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día martes de la próxima semana, el día martes de la próxima semana tenemos nuestro tercer y último control que corresponden a la segunda nota de matemática. Ya, por lo tanto, lamentablemente el día lunes no vamos a tener el día de clase, ya por lo tanto no vamos a poder hacer un repaso el día lunes, pero sí el día martes vamos a dedicar esa clase virtual al repaso. No se preocupe, Antonia, hoy día vamos a revisar el contenido para que quede más claro, ¿ya? Eh, yo había considerado dentro del control número 3 haber puesto todas las propiedades de logaritmos y la definición. Ese iba a ser el control número 3. Sin embargo, ya debido al tiempo, ¿cierto? Y a todos los cambios que nos han ocurrido últimamente y además de que el lunes es feriado, el temario se reduce y solamente entraría la definición de logaritmos, que es lo que aparece en su clase remota del día de ayer, para aquellas personas que la realizaron o que pudieron hacerla, y la clase del día de hoy, que sería la definición de logaritmos también. Bien, entonces con estas dos clases nos vamos a quedar para el día martes, que sería nuestro control número 2, ¿ya? Y el día martes a las 8:30 estaríamos haciendo un repaso del contenido. Bien, la clase virtual del día martes es opcional. Si usted quiere se conecta, si usted quiere no se conecta, debido a que la asistencia yo la voy a pasar a través de el contestar el control. Bien, no va a ser asistencia a la clase virtual como tal, sino que la asistencia será considerada a través de que usted conteste el control el día que fue asignado. Ya, entonces el día martes para aquellas personitas que entendieron toda la materia, que no quieran hacer repasos, ¿cierto? Que no quieran ver la definición de logaritmos en la clase, sino que quieran dedicarlo al control. Ningún problema, ¿cierto? No se conecta a esa hora y usted realiza en esa hora su control número 3, que correspondería, ¿cierto?, a la última parte de su segunda calificación, ¿ya? Como les decía, el día de hoy vamos a estar revisando la definición, ¿ya? Así que el objetivo aquí se me olvidó borrarlo de nuevo. Ya no es analizar las propiedades de los logaritmos, sino que vamos a definir los logaritmos. Bien, por lo tanto, de habilidad solamente vamos a estar aplicando reconocer y las palabras clave están correctas: potencias, logaritmos, exponente y base. Bien, le recomiendo en la clase del día de hoy hacer todas las consultas necesarias, ya todas las dudas que queden aclaradas, porque recuerde que las clases virtuales están grabadas. Entonces, si usted quisiera repasar, por ejemplo, el fin de semana largo, ¿cierto?, o el mismo día de la evaluación, usted lo puede hacer, ¿cierto?, a través de revisar este videíto. Entonces, repasemos y recordemos un poquitito la definición de logaritmos. Bien,
La definición de logaritmos viene a partir del concepto de potencias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una potencia, no sé, a ver, 3 elevado a 2. La potencia lo que me daba era este resultado. ¿Cuánto es 3 elevado a 2, chiquillas? ¿Cuál es el resultado final de 3 elevado a 2? Excelente, ¿cierto? Eso nos da 9. La potencia se encargaba de entregarnos este valor. Bien, el final. En cambio, las raíces, vamos a ponerle una letra R de raíces, en las raíces a mí me daban este valor y me daban el índice de la raíz, que era la partecita del exponente, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? La raíz cuadrada de 9 es 3, exactamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está dando la raíz? La raíz me da la base de la potencia. Ahora, el logaritmo, lo que le interesa al logaritmo es darme el exponente. Bien, el exponente ahora es mi resultado final. Por ejemplo, esto que está aquí se puede escribir de la siguiente manera. Bien, y esto va a ser igual al exponente. ¿Cómo se lee esto que está acá? Se lee de la siguiente forma: logaritmo en base de un número. Bien, por ejemplo, acá arriba, logaritmo en base a de b es igual a n. Por ejemplo, acá abajo, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Bien, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. También lo podemos leer un poquitito al revés. Logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. Bien, pero siempre se menciona la base dentro de la lectura del logaritmos. Bien, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Bien, esto solo puede suceder si 3 elevado a 2 es 9. Bien, entonces ahora hagamos un cambio. Supongamos que tengo 4 elevado a 2. ¿Esto cuánto me da? 4 elevado a 2. Excelente, me gusta que esté atenta. 16. Bien. 4 elevado a 2 me da 16, entonces voy a transformarlo a un logaritmo. Logaritmo. ¿Cuál es la base? ¿Qué número coloco chiquitito acá? ¿Cuál es la base? Exacto. La base es 4. Es el número que se coloca más pequeño en la parte de abajo. ¿Cuál es el resultado de la potencia? ¿Cuál es el resultado de la potencia? Exactamente, el resultado de la potencia, que en este caso es 16, es el número que se coloca más grande. Y esto va a ser igual al exponente. ¿Cuál es el exponente?
Excelente. El exponente es lo que estoy buscando. Y en este caso, 4 elevado a ¿cuánto me da 16? A 2. Bien, esa es la pregunta que me tengo que hacer cuando hago logaritmos. Preguntas o consultas hasta el momento. Este es contenido del día de ayer, ya, pero las personitas que no vieron la clase remota, ¿cierto? Les sirve para repasar, para mirar el contenido. Y no sé si la gente que tuvo problemas el día de ayer con la definición le quedó un poquitito más claro. Bien, no tengo dudas por el momento. Sigo avanzando entonces. Quiero ver si usted me entendió. ¿Ya? Entonces aquí tengo un logaritmo de base 4 de 64. Y la pregunta es cuál es el resultado, ¿cierto? Así que le doy 2 minutos para poder mirarlo y realizarlo. Y después de 2 minutos voy a colocar la encuesta, ¿bien? Y usted la va a contestar. Después lo miramos entre todas. You are now muted. Bien, chicas, en este momento ustedes están trabajando, ¿cierto? Yo estoy silenciada, así que voy a hablar por encima del video. ¿Ya? ¿Cuál es la idea aquí? Que usted transforme este logaritmo a una potencia para poder calcular el resultado. ¿Ya? También hay personas que no hacen la transformación a una potencia, sino que calculan directamente el logaritmo. Pero como es la primera clase virtual en la cual nosotros estamos trabajando, entonces usted lo que se espera es que transforme este logaritmo a una potencia. La base sería 4, ¿bien? El exponente es mi incógnita y eso tendría que ser igual al argumento del logaritmo, que es 64. Vamos a esperar un minuto más. Bien, ahora se acabó el tiempo. You are now unmuted. Bien, chicas, se nos acabó el tiempo. Así que voy a abrir la encuesta para que pueda contestar desde ahí. Aproveche de participar, de contestar, ¿cierto? Mientras más participe, la materia va quedando un poquitito más clara, así que aprovechen la oportunidad. Bien, esto es como una práctica, ¿cierto? De un control, así que le ayuda muchísimo participar. Y lo bueno es que si se equivoca, ¿cierto? No hay repercusiones, no hay problema si usted se equivoca. Bien, me faltan algunas chicas, por favor. Me falta Ignacia, Natalia, Antonella, Martina, Isidora. Usted sabe si faltó y la nombré. Ya para que revise la parte de la encuesta. Bien, vamos a dejar la encuesta hasta ahí entonces. Ya, mayoría dice que la correcta es la letra B. Vamos a revisarla para saber, ya, pero tenemos mucha gente también que respondió la letra C. Vamos a revisar. Tengo logaritmo en base 4 de 64. Por lo tanto, esto lo vamos a transformar a una potencia. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base si lo transformo en una potencia? Exacto. La base es 4. Bien. Si usted no sabe leer el logaritmo o no lo ha
aprendido todavía, piense que el numerito más pequeño es la base. Bien, eso ayuda muchísimo. ¿Ya? El numerito más pequeño es la base. Vamos a marcarlo aquí por si acaso. Bien, entonces, la pregunta de un logaritmo, siempre que usted lo vea, es el exponente. Por lo tanto, lo voy a dejar vacío. Y esto tiene que ser igual al argumento del logaritmo, o sea, al numerito más grande. ¿Igual a cuánto tengo que poner acá? ¿Cuánto coloco en el final? El numerito más grande del logaritmo. ¿Cuánto es el numerito más grande, chiquillas? Exactamente. Esto es 64. Bien, entonces puede pasar que yo haya hecho la transformación y la pregunta es 4 elevado a cuánto me da 64, pero puede ser que yo no sepa directamente la respuesta. Entonces para eso usted se puede hacer una tablita, ¿cierto? O puede tenerla descargada de internet, donde yo sé que 4 elevado a 1 es 4, 4 elevado a 2, que lo acabábamos de ver en el ejercicio anterior, ¿cierto? Esto es 16. 4 elevado a 3, ¿cuánto me da? Exactamente, ¿cierto? 4 elevado a 3 me da el 64, por lo tanto, lo que yo estaba buscando era el exponente. Entonces, el exponente es 3. Y el logaritmo me da la respuesta del exponente. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra B. Bien, logaritmo en base 4 de 64 es 3. Bien, no es necesario que usted se aprenda esto de memoria si todavía no se lo sabe. Bien, para esta evaluación por lo menos. Bien, pero sí es importante que quizás lo tenga para que no se demore tanto en llegar al resultado. Bien. ¿Preguntas o consultas, chicas? Bien, entonces repasemos un poquitito. El logaritmo tenemos que transformarlo siempre en este control número 3 que vamos a tener a una potencia para sacar el resultado. Bien, el numerito más pequeño corresponde a la base. Bien, el exponente es lo que queremos calcular. Bien, y el numerito más grande corresponde al resultado de la potencia. Bien. Cuidado porque hay algunas alumnas que se confunden y me ponen 4 elevado a 64. ¿Ya? Cuidado con eso. El 64 es el resultado de la potencia. ¿Ya? No veo dudas entonces por el momento. Así que continuamos. Esta es otra manera en la cual uno puede colocar un logaritmo. El logaritmo de 27 en la base 9 es. Nosotros no nos vamos a dedicar a colocar la alternativa en este ejercicio, solamente le quiero mostrar para que recordemos cómo transformamos esto. Bien, entonces, si me pidieran a mí escribir este logaritmo, primero pongo L o G, ¿cierto?, de logaritmo. ¿Cuál es la base aquí? En el enunciado. Excelente, ¿cierto? Está hasta escrita que es la base, por lo tanto es el número que se encuentra más pequeñito y en la parte de abajo. ¿Y cuál sería el argumento, el número más grande aquí que tengo que colocar? ¿Cuál es el número más grande? No es necesario que se aprenda los nombres, que sepa que eso es argumento, pero sí que sepa cuál es la base. Esa es la que me interesa a mí. Exactamente, ¿cierto? El 27. Por lo tanto,
Escribamos el logaritmo base 9 de 27 como una potencia, ¿ya? No vamos a sacar su resultado, pero sí quiero que usted sepa cómo escribirlo dentro de una potencia. Si escribo esto como una potencia, ¿cuál sería la base? La base de mi potencia. Excelente. 9, ¿cierto? Esa es la base. Nuevamente, como estamos trabajando con logaritmo, el exponente es mi incógnita. Bien. Y esto tiene que ser sí o sí igual ¿a qué número? ¿Qué número coloco aquí, chiquillas? Excelente. 27. Estimadas, con la matemática que tenemos hasta el momento no vamos a encontrar este resultado. Bien, tenemos que hacer un proceso más, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que usted, con lo que usted se quede, ¿cierto? Con este proceso, transformar esto a esto. Pero en este caso, por ejemplo, ¿hay algún número, ¿cierto? 9 elevado a algún número que me dé 27. ¿Hay algún número que cumpla con esa característica? 9 elevado a algo me va a dar 27. Exacto. Bien, con la matemática que tenemos hasta el momento no podemos saber este valor. Bien, pero es calculable. Ya podemos calcularlo, pero por el momento nos vamos a quedar solamente con la definición. Más adelante vamos a ver cómo calcular esa letra X en nuestra última evaluación. Bien, por el momento para el control número 3 nos vamos a quedar solamente con el cambio, ¿cierto? El cambio de logaritmo a potencia, perdón. Bien, y solamente con cálculos que sean rápidos de realizar, ¿ya? Números exactos. Por ejemplo, este que estaba acá que vimos anteriormente, ¿ya? Con esas cosas nos vamos a quedar para el control número 3. ¿Dudas o consultas? Solamente escribimos, ¿cierto? Esto que está aquí como logaritmo y después esto que está aquí lo transformamos a una potencia. ¿No? Excelente. Esta es otra manera de escribir, ¿cierto? Una pregunta de logaritmo. La solución de la ecuación. Me dan un valor y me preguntan cuál sería el logaritmo. Bien, entonces aquí lo que me están preguntando realmente, x es igual a cuánto. ¿Ya? Esa es la pregunta y me dan las alternativas. Así que nuevamente le doy 2 minutitos para saber cuál es la respuesta que usted considera correcta. Después de los 2 minutos voy a añadir la encuesta dentro de su clase. You are now muted. Bien, hablo por encima mientras las chicas están trabajando, ¿cierto? Para ustedes que están mirando el video nuevamente, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Nosotros no hemos visto todavía propiedades de los logaritmos, por lo tanto puedo descartar directamente la letra C y la letra E, porque la letra C y E vienen de aplicar propiedades de logaritmos, ¿ya? Entonces esas dos alternativas son incorrectas. Ya, entonces, ¿con cuál me podría quedar? Con la letra A, con la letra B quizás tampoco, porque también es aplicar una propiedad, ¿ya? Y la letra D. Ya, entonces realmente estoy entre la letra A y la letra D, donde tengo que identificar muy bien cuál es la base, cuál es el número que estoy elevando, ¿ya? Y la base siempre va a ser el número más pequeño. Nos queda un minuto todavía.
Bien, se acabó el tiempo. You are now unmuted. Bien, estimadas, se acabó el tiempo, así que voy a añadirles la encuesta para que pueda contestarla y podamos revisar el ejercicio. Vamos, elija una, cásese con una nomás. Bien, chicas, por cosas de tiempo, me faltan algunas señoritas, por favor, quienes tengo por aquí. Me faltan Martina, Cristina, Amelia e Isidora. Usted sabe si la nombré, ya para que pueda revisar y responder. Ahora me faltan menos. Bien, vamos a dejar la encuesta hasta ahí. Parece que este ejercicio como que nos complicó un poco. Ya porque tenemos varias personitas repartidas por varios lugares. Ya entonces vamos a revisarlos todas juntas para que se puedan aclarar dudas. De todas formas, la mayoría se encuentra en la letra D y vamos a ver si eso es correcto. Tengo la ecuación 5 elevado a x igual 7. Bien, la vamos a volver a escribir por acá para poder identificar algunas cosas. 5 elevado a x es igual a 7. Si me piden encontrar el valor de x y x está en el exponente, lo que me están pidiendo es definir un logaritmo. Bien, eso es lo que me están pidiendo. Ahora, chiquillas, comentarles directamente que hay algunas alternativas que no van a ser correctas prácticamente nunca en una definición de logaritmos que es en su control número 3. Bien, en su control del martes no estamos viendo propiedades de los logaritmos. Por lo tanto, la letra C, que viene desde una propiedad, es incorrecta y la letra E también es incorrecta. Bien, porque viene de aplicar propiedades de los logaritmos. Bien, incluso podría eliminar la letra B, porque fíjese que el 5 está elevado a 7. Bien, y eso es incorrecto. Bien, o sea, esas tres alternativas vienen prácticamente, entre comillas, de aplicar propiedades de forma errónea. ¿Ya? Por lo tanto, no son alternativas que uno consideraría dentro de solucionar una ecuación como ese estilo. ¿Ya? Entonces, si usted ve algo así en el control número 3 del día martes, lo puede descartar directamente. Esas alternativas son incorrectas. Ahora, escribimos logaritmos, ¿cierto? Es lo que estamos trabajando. Y me pregunto ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el número que se encuentra elevado a la letra X? ¿Cuál es la base, chiquillas? Esa es la pregunta que me tengo que realizar. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el número que se encuentra elevado a X? Exacto.
El número que se encuentra elevado a x es el 5. Por lo tanto, el 5 es el numerito que vamos a colocar más chiquitito en la parte de abajo. Bien. ¿Y cuál es el resultado de esta potencia? ¿Cuál es el producto final de 5 elevarlo a x? Exacto, ¿cierto? Eso sería 7. Bien, por lo tanto, este resultado tendría que ser igual a la letra x. Bien, esa es la manera que tenemos de transformarlo. Ya, entonces las personitas que pusieron la letra A estaban muy cerca. ¿Ya? ¿Cuál es el único tema aquí? Que recuerde que la base es el que está elevado a el exponente que no sabemos cuál es. Bien, entonces si pongo la base como el 7, estoy hablando de otra ecuación diferente. Sería 7 elevado a x es igual a 5. Bien, por lo tanto, la alternativa correcta en este caso era la letra D. Bien, logaritmo en base 5 de 7 es igual a mi exponente. ¿Preguntas o consultas, chicas? Espero que estemos bien por el momento. Bien, vamos a ver otro ejercicio más entonces. No recuerdo, espérenme un ratito. Sí. Vamos a ver otro ejercicio más. Va a ser el último que miremos. Quizás nos quedemos con un poco de tiempo libre, ¿cierto? Quizás terminemos la clase un poquitito antes, porque realmente, como le digo, esto es lo único que va a entrar dentro de su control 3. Vamos a ver el siguiente problema y este problema lo van a realizar conmigo, ¿ya? Entonces, por favor, le voy a pedir que preste harta atención, ¿ya? Porque aquí tenemos sumas de logaritmos. Entonces, fíjese acá que no tenemos la base escrita. No tenemos un numerito chiquitito acá. Entonces nos pasaba lo mismo que nos pasaba con raíces. Cuando la base no está escrita, es un número específico. ¿Cuál es? La gente que vio la clase remota del día de ayer, ¿cuál es el numerito cuando no está escrito? Excelente. Cuando el numerito no está escrito, la base es 10. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarle el número 10 a todos estos elementos de acá, ¿ya? Para que no nos confundamos. Logaritmo en base 10 de 10 más logaritmo en base 10 de 4 más logaritmo en base 10 de 25. Bien, solamente se lo agregamos para que no se nos vaya a olvidar en el futuro, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver cada uno de los logaritmos por separado, tal como lo hacíamos con raíces. Vamos a ver el primer logaritmo, después el segundo logaritmo y finalmente el tercer logaritmo. Bien, esto lo hacemos solamente porque todavía no conocemos propiedades de los logaritmos. Cuando conozcamos las propiedades vamos a hacerlo de manera diferente. Bien, entonces el primer logaritmo sería logaritmo en base 10 de 10. Entonces voy a transformar esto a una potencia. ¿Cuál sería mi base? ¿Cuál es mi base? Excelente, mi base es 10. El exponente es mi incógnita, por lo tanto lo voy a dejar ahí. Y esto tiene que ser igual al argumento del logaritmo, al número más grande. ¿Cuál es el número más grande de este logaritmo?
Súper, en este caso coinciden, ¿cierto? También es 10. Ahora me pregunto lo siguiente. ¿10 elevado a cuánto me da 10? 10 elevado a cuánto me va a dar 10. Exactamente, a 1. Por lo tanto, el resultado, logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. Bien, aquí arribita le vamos a poner, tenemos un número 1. Primero listo, vamos con el segundo. Logaritmo en base 10 de 4. Bien, transformemos esto entonces. ¿Cuál es la base aquí? ¿Qué tengo que colocar como base? Exacto, el 10. El exponente es lo que no conozco. Bien. ¿Y esto a qué tiene que ser igual según este ejercicio, el que está en verde? Esto tiene que ser igual a... Exactamente. ¿Tengo más gente escribiendo? Súper. A 4. Consulta. 10 elevado a ¿cuánto me da 4? ¿Hay algún número que cumpla con esta condición? ¿Existe un número tal que si 10 lo elevo a ese número me dé 4? ¿Existe algún número de los que conocemos, cierto, a simple vista, que cumpla esta condición? No. Por lo tanto, con la matemática que tenemos por el momento no podemos calcular este logaritmo. ¿Bien? Cuidado, más adelante vamos a poder hacerlo, pero en este momento con la matemática que tenemos no vamos a poder. Bien, más adelante vamos a revisar las propiedades y vamos a ver que esto sí se puede calcular. Último. Tengo un mensaje interno. Pregunto por interno, chiquillas, si es que la respuesta en este caso sería 0. Bien, pero recordemos que cuando un número está elevado a 0, el resultado es 1. Bien, entonces esta respuesta no es que sea 0, sino que no la podemos calcular simplemente. Ya, entonces, muy buena acotación, chiquilla. Contésteme ahí por interno también si respondí su duda con eso. Ya, entonces, no es que esto sea 0, sino que simplemente no lo podemos calcular con la matemática que tenemos por el momento. Exacto, Tania, por el momento no tiene respuesta. ¿Ya? Último, logaritmo en base 10 de 25. Nuevamente, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la base? Exacto, la base es 10. Entonces, 10 elevado a algo que no conozco, me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto me tendría que dar esto? Según el ejercicio, ¿cierto? Exactamente. Esto me tendría que dar igual a 25. ¿Hay algún número que cumpla con esta característica? 10 elevado a ese número que me dé 25. No, con la matemática que tenemos hasta este momento, con la matemática que tenemos hasta su control número 3, no podemos determinar este logaritmo.
porque recién estamos viendo solo las definiciones. Por lo tanto, no podemos calcular ese logaritmo. Si tengo uno más algo que no puedo calcular más otra cosa que no puedo calcular, claramente no me va a dar ningún valor numérico. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es ninguna de las anteriores. Más adelante vamos a mirar que sí era otra respuesta, pero por el momento quiero que usted se quede con la parte de las definiciones. ¿Ya? Que si no tengo un número, ¿cierto?, que puedo elevar aquí para que me dé este resultado, simplemente con la matemática que tengo no puedo calcularla. ¿Ya? Consultas o preguntas estimadas sobre este ejercicio. Muy parecido al que puedo colocar dentro de una evaluación. Ya todos los ejercicios de alternativas que vimos hoy día son respecto a su control número 3, específicamente para prepararla y que no tenga problemas, ¿cierto?, el día martes. Tengo otro mensaje interno, así que espérenme un cachito. ¿Alguna otra consulta para las chicas que hicieron la clase remota el día de ayer? No sé si tienen alguna otra consulta sobre los contenidos que estuvimos pasando ahí, porque, bueno, yo todavía no reviso la clase remota, pero sé que hay algunas alumnas que no pudieron hacer algunos ejercicios, entonces coménteme si es que quiere que los revisemos, ¿cierto? No los tengo aquí, entonces si es que hay algunos todavía que tiene problemas o dificultades, ¿ya? De todas formas, como voy a revisarlo, ¿cierto?, el día de hoy, la clase de ayer, ya voy a estar el día martes en el repaso, ¿cierto?, viendo los ejercicios que quizás tenga dificultades o problemas. Tengo gente escribiendo, vamos a esperar un ratito. No, ya, perfecto. Bien, estimadas, tengo más gente escribiendo. Entonces, como les decía, la clase del día de hoy es un poquitito... No ve la diapositiva, espérame un ratito. Vamos a probar algo. Ahí todas deberían ver esto blanco. Confírmeme, por favor, si todas ven esto blanco, ya como una pizarra blanca. Sí, Amelia, usted también debería ver la pizarra blanca. Excelente. Y ahora deberían volver a ver la pizarra donde hice el ejercicio. Sí, perfecto. Ya, Amelia, excelente. Ya, igual, bueno, este era el último ejercicio, así que les sirve también el tema del pantallazo. Ya, chicas, entonces, le voy a pedir por favor que todavía no salga de la clase, ya porque no he pasado lista, pero esa ha sido la clase del día de hoy, porque como le decía antes, la clase de hoy día es un poquitito más cortita, ya porque solamente íbamos a ver y repasar la definición de logaritmo, ya. Entonces, comentarles varias cosas. Primero, que su control número 3, como le decía, es el día martes. Recordarles también que la cantidad de contenidos se disminuyó y vamos a estar mirando solamente la definición, solamente lo que vimos el día de hoy y solamente lo que aparece en su cuaderno digital del día de ayer en su clase remota. Ya, por si usted quisiera practicar, ¿cierto?, puede hacerlo a través de esas dos clases. Y además que el día martes, de manera opcional para cada una de ustedes, ¿cierto?, en la hora de clases vamos a estar realizando un pequeño repaso. Ya, como le digo, es opcional. Si usted quiere, se conecta. Si usted quiere, no se conecta, porque la asistencia va a ser pasada a través de contestar el control.
Bien, si usted contesta el control, usted está presente, ¿ya? Entonces, no importa realmente, entre comillas, ¿cierto? Si usted no participa el día martes dentro de su clase virtual, ¿ya? Pero yo le recomiendo que sí, ¿cierto? Porque vamos a estar mirando algunos problemitas. Lo más probable es que de los mismos del control, quizás algún número diferente solamente, ¿ya? Entonces le puede servir. Ya me faltan Ignacia, Isidora, Martina, Cristina, Isidora. Ya, comentarles que estoy esperando que algunos estudiantes me den el control número 2 para poder retroalimentar sus notas. Ya, espérenme un ratito, Dana, todavía no salga para que no quede ausente.